Acompáñeme a orar para que el Señor nos hable y nos guíe en esta tarde. Padre bueno, te honramos y te bendecimos por la palabra. Gracias por la escritura, gracias por su presencia, gracias porque usted es Jehová Shama, Yahvé Shama, usted está presente. Podemos decir, Dios está aquí. Gracias, Señor, porque usted habita en cada uno de nosotros. Háblanos hoy, Señor, enséñanos. Que yo sea simplemente un parlante o simplemente un narrador de la palabra preciosa que es suya. Quítame, Señor. Hoy te pido perdón por mi pecado, Señor, porque estoy sucio, Señor. Y usted en su ministerio, en su misterio, Señor, escogió hombres, Señor, y mujeres, Señor, pecadoras. Hoy te pido que me laves, Señor. Y hoy te pido, Señor, que me uses para compartir el mensaje que ya me diste a este pueblo comprado a precio de sangre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. La iglesia del Señor dice amén y amén. La palabra de hoy la encontramos en Hebreos capítulo 11. Abra su Biblia o encienda la escritura en la aplicación. Estamos en Hebreos capítulo 11. La serie que nos encontramos es Jesús es supremo, la supremacía de Cristo. Hoy estamos en la parte 15, hoy es el mensaje número 15 de esta serie de Hebreos, pero se nos convirtió en una pequeña serie dentro sobre la fe. Y esta es la tercera sesión que tenemos hablando sobre la fe. Y el tema de esta tarde, que se nos va a hacer nochecita, es la fe de Abel. Entonces recordemos dónde nos encontramos ahorita. Nos encontramos en el capítulo en el cual el Espíritu Santo define qué es la fe. Entonces el capítulo 11, yo quiero que en su mente y en su corazón quede esto claro. Hay tres cosas que tenemos que aprender del capítulo 11. El Espíritu Santo nos quiere dejar tres simples cosas. La primera es la definición, porque las definiciones son importantísimas. La definición de amor puede ser una cosa en una organización y otra en otra. Entonces tenemos que estar claros en la forma en la que nosotros definimos las cosas. Entonces el Espíritu Santo define fe de la siguiente manera: es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Dios habla hoy, dice, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Es estar convencido de que algo es real aunque yo no lo vea. Es estar seguro en algo que no tengo. Es poder ver algo que no está. Eso es fe. Y el lenguaje actual dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Entonces lo definimos de la siguiente manera. Marco nos va a ayudar a ponerlo ahí en pantalla. Es una definición que arranca exactamente, y vamos a decirla juntos. Quiero que me ayude a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Fe es convicción en lo que no tenemos. Vamos a parar, hermanos. Vamos a decirlo bien, ¿ok? ¿Me va a ayudar a decirlo? Ok, vamos a decirlo. Tiene que salir sonido de su boca. 1, 2, 3. Fe es convicción en lo que no tenemos. Una confianza en lo que ni siquiera podemos ver. Fe es saber que Dios prometió, Él hará. ¿Me da un amén? Eso es fe. Esa es la definición de fe en nuestra iglesia. No porque la inventamos, sino porque estamos tomándola de Hebreos capítulo 11. Es estar convencido en algo que no tengo. Es estar seguro en algo que yo no puedo ver. Y el ejemplo más fácil es lo que hemos venido hablando las últimas 3 semanas. El no creyente dice ver para creer. El creyente dice creo y luego veo. Yo confío y luego voy a ver. O sea, más bien yo creo sin ver. La fe es un regalo que viene de Dios. Él es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12. Y por lo tanto nos vemos en una encrucijada. Porque claro, fe es confiar, fe es creer, claro que sí. Fe es tener una determinación en algo que no tenemos, pero también fe es actuar. Y la primera acción de la fe es decisión. O sea, alguien tiene que decidir si cree o no cree, así de sencillo. Entonces la fe nunca va a ser pasiva.
La fe nunca va a ser estar sentado, aunque lo que Dios esté pidiendo es estar sentado y no moverse. Esa espera no es estar sentado sin hacer nada. Esa espera es habitar en su presencia, esa espera es buscarlo a Él, esa espera es depender de Él, y eso no es fácil. Entonces, fe siempre, siempre, siempre va a demandar un movimiento. Alguien construye algo, alguien decide esto, alguien se mueve hacia lo otro, alguien deja A, B y C, alguien empieza A, B y C. Pero la fe implica una decisión a creer que lo va a llevar a usted a moverse hacia algo. Aunque esa decisión sea esperar, esa espera va a requerir movimiento constante de llegar al Señor, de habitar en Él y de confiar en Él. Entonces la fe tiene una dimensión muy misteriosa. Es un regalo de Dios para nosotros, es un depósito de Dios en nuestro corazón para que podamos creer en Él. Entonces estuvimos hablando de que hay una fe que salva. Ahora, cuando pasó Caro, después de que el equipo de alabanza ministró esa canción que es tan poderosa, ¿verdad? Porque todos somos Lázaro, y en el momento en el que Él se para frente a nuestra tumba y nos llama y nos resucita, es espectacular pensar de dónde el Señor nos libró. En algún momento tuvimos una fe que nos redime, que nos salva. Pero esta fe que está hablando Hebreos 11 es distinta. Esta es la fe que empuja a vivir en fe, a caminar en fe. Claro que hay una fe que salva, pero hay gente que reconoce que Jesús es Señor. Hay gente que sabe que lo que la Biblia es verdad, pero no sabe vivir en fe. No sabe caminar en fe, o como lo pone Pedro, de una mejor manera, andar en fe, moverse en medio de una confianza plena en Dios. Entonces el escritor de Hebreos nos quiere enseñar eso. Aprendan a vivir en fe. Entonces, ¿qué es lo primero? Como un gran maestro, como un buen tutor, como una buena maestra, lo que nos va a decir primero es, les voy a dar las definiciones. La definición es que fe es tener una convicción en algo que no está en sus manos, es tener una seguridad que viene algo que usted no ve. Es una locura. Usted tiene que confiar en algo que no puede tocar, usted tiene que creer que viene algo que no puede ver. Esa es la definición de fe. Lo segundo que habla el escritor de Hebreos es la función de la fe. Vea conmigo el pasaje número 3, el versículo número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nos da una super llave, una clave espectacular. Entonces la definición de la fe es confiar en algo que no tenemos. ¿Cuál es la función de la fe? La función de la fe nos enseña a vivir la vida cristiana en un mundo que todavía no está dominado por la supremacía del reinado de Dios establecido. ¿A qué me refiero? Vivimos en un mundo caído. Habitamos en un mundo caído. Tenemos que vivir confiados en promesas que todavía no se han cumplido. Entonces la función de la fe nos da un detalle importantísimo. Nos dice que todo lo que existe fue hecho, todo lo que se ve fue hecho por aquello que no podemos ver. Si Dios es el creador de todo, Él es el dueño de todo. Si hay algo que ahorita no tenemos, Él lo puede hacer. Yo no estoy predicando de que ahora Él va a hacer plata para usted, ¿verdad? Que eso es ahí donde los pastores, algunos se equivocan y lo llevan a este otro punto. No es eso. Estamos hablando de lo que Dios tiene planificado para nosotros en su perfecta voluntad. ¿Estamos claros, hermano? No estamos predicando, ¿verdad?, un evangelio utilitario para que Dios me dé lo que yo quiero. ¿Okay? Eso no aparece en la Biblia. Dios es soberano. Él hace lo que quiere. Pero en medio de esta realidad nosotros tenemos que conocer este principio. Todo lo que existe fue creado por algo que no podemos ver. Ese poder sigue creando, sigue haciendo lo imposible. Lo que se ve fue hecho por lo que no se ve. Y entonces aprendo qué es la fe, la definición de la fe. Entiendo que la fe me ayuda a moverme en cosas que no puedo controlar, que no tengo habilidades, que no tengo la capacidad.
y me da el principio importante de saber que si Dios hace las cosas, Él puede seguir haciéndolo, y además que Él crea las cosas aunque ahorita no están. Él hace de la nada. Y la tercera cosa de este gran capítulo es que nos da los ejemplos de la fe: definición, función y ejemplos. Hay gente que aquí podría luchar porque podrían pensar: ¿cómo vamos a creer que Dios hizo las cosas de la nada? Háblele a cualquier científico, esa es la respuesta de la ciencia. La ciencia es otra religión, nada más que es diferente a la nuestra. Nosotros decimos que Dios hizo las cosas de la nada. La ciencia dice que las cosas nacieron de la nada. Así de sencillo. Simplemente lo que ellos dicen es que no sabemos qué fue esa nada, cómo esa energía se creó y cómo la materia se hizo de la nada, rompiendo inclusive las leyes básicas de la misma ciencia, rompiendo los principios de la termodinámica y de la física, que yo no puedo explicarles a ustedes, no tengo la capacidad de hacer. Pero la ciencia dice lo mismo. Las cosas salieron en un minuto, en un segundo estaba y en el otro, en un segundo no estaba y en el otro ya estaba. Nosotros creemos lo mismo, solo que sabemos que hay alguien detrás. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la palabra. ¿Usted cree que Dios hizo las cosas? Sí, mi hermano. ¿Alguien cree aquí que Dios creó todo? Sí. Ok, bueno, ahí hay unos cuantos. Ve lo que dice Isaías 44:24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. El principio de pertenencia va ligado al principio creador. Dios es el dueño de todo, a Él le pertenece todo, porque Él lo hizo todo. Entonces por eso el escritor mete este detalle que es gigante, no es un detalle, esta clave que es enorme. Dios hizo todo de la nada. Él sigue haciendo cosas especiales. Amén, hermano. Él lo sigue haciendo. Entonces caemos en la tercera parte. Ya hablamos de definición, ya hablamos de cómo la fe se mueve, y ahora vamos a ver los ejemplos. Nosotros, como somos caballeros, arrancamos con una dama la semana pasada, antepasada, arrancamos con la vida de Rahab. Hoy vamos a arrancar en orden del versículo 4 en adelante, y hoy solo vamos a ver un verso, el verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué, iglesia? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ese es el pasaje en el que vamos a estar. Todos conocen la historia, todos recuerdan la historia. Apaguémoslo, hermanos, apaguémoslo, para yo poder concentrarme con todo cariño. Apaguemos los teléfonos o bajemos el volumen. Abel fue un hombre del Antiguo Testamento, de los primeros pasajes en Génesis, el capítulo 4. Abel fue un hombre de ganado, un hombre que criaba animales, y Caín un hombre de la tierra. Dos hermanos. En un momento ambos traen ofrenda a Dios, y yo sé que usted conoce la historia. Dios acepta la ofrenda de Abel y Dios rechaza la ofrenda de Caín. Ahora conmigo Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La Biblia nos presenta en esta gran salón de la fe como primer personaje Abel. Una historia familiar dura, difícil. Y la razón por la cual en la historia se ha hablado de que Dios recibe a Abel y no recibe a Caín, es el argumento del tipo de ofrenda, de que la ofrenda de uno era mejor que la ofrenda de otro. Eso no es cierto, porque la Biblia, vea conmigo lo que dice el verso 3: y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y vea el verso 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, ambas eran buenas ofrendas. Eran buenas ofrendas. Lo perdemos en el español de la Reina Valera, pero en el hebreo vemos de que se da una ofrenda en calidad. Me refiero a la cantidad o a la calidad. Eso no lo podríamos reconocer. Algunos dicen que es porque uno dio carne, ofreció carne y sangre como un sacrificio del tiempo de Moisés. Pero eso no es cierto, porque en el tiempo de Moisés también se podía ofrecer sacrificio de granos. La gente podía llegar y sacrificar parte de su cosecha. Se podía dar harina, se podían dar otros granos, se podía entregar vino, se podía hacer pan. Entonces no tiene que ver con eso. Acá el detalle está en lo que hemos leído al inicio, en el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abel ofreció. El problema que tenemos en el momento en el que Caín y Abel hacen su ofrenda es un problema de fe, de confianza, de postura del corazón, de rendimiento, de derrota delante de Dios. Abel murió y hoy, miles de años después, no podemos fechar esos acontecimientos del capítulo 1 al capítulo 11. Es muy difícil ponerle fecha en el gran libro de Génesis. Hace miles de años Abel murió, y la fe que él ejercitó hace que hoy nosotros estemos hablando de él. Hebreos 11 va a presentar un listado de hombres y mujeres normales, ordinarias como nosotros, que creyeron en Dios y fueron capaces de agradar a Dios. Y yo voy a dejarle unas cuantas ideas a usted en su corazón esta tarde, y espero que puedan ser de reflexión durante esta semana. La primera es la siguiente: la fe es indispensable para aprender a adorar a Dios. Lo primero que el Señor nos está diciendo en Hebreos es que la fe es algo que no tenemos, es confiar en algo que no tenemos, es esperar algo que no podemos ver. Y el primer ejemplo es un adorador. El primer ejemplo es alguien que le ofrece a Dios sacrificio. Nosotros tontamente creemos que adoración y alabanza es música, y nada que ver, nada que ver. ¿Puede la música adorar y alabar? Sí, pero por sí sola no es adoración. Adoración es una postura del corazón, es una necesidad humana de rendirse ante un creador soberano y todopoderoso. La primer muestra de una fe que le agradó a Dios es la de un hombre ordinario que decide ofrendar de manera extraordinaria. ¿Cuál es el contexto? Dos hermanos, dos hombres que quieren honrar a Dios con una ofrenda. Dos varones que quieren entregarle al Señor una ofrenda. Ellos debieron haber sido enseñados por sus papás.
el procedimiento adecuado para llevarle a Dios un sacrificio. Ambos construyen un altar. Caín trae su ofrenda, el fruto de la tierra, y Abel trae su ofrenda, los primogénitos de sus rebaños. Las dos ofrendas, como le digo, eran buenas, pero el Señor recibió la de Abel. El problema de la ofrenda de Caín era la forma en la que llevó esa ofrenda. El problema de la ofrenda de Caín fue el ofrendante, no la ofrenda. El problema de la ofrenda de Caín fue la postura del corazón en el momento en el que lo dijo. Y la Biblia no lo dice, porque al final de cuentas la respuesta de Caín nos muestra quién es Caín. La ofrenda que hace Abel apunta hacia Jesús, apunta hacia un sacrificio. La ofrenda que hace Abel apunta a que un inocente debe morir, alguien justo debe morir para el perdón de pecados. Éxodo capítulo 12, verso 5 dice: vuestro cordero será sin defecto. Ahí se lo pongo en su pasaje para que lo pueda reflexionar durante la semana. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Eso lo pide el Señor en el tiempo de Moisés. Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía. Estamos hablando de Juan el Bautista. Lo ve bajar al río. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que ofrece Abel, ese Cordero que es guiado en la primer Pascua bajo el pastoreo de Moisés, ahora es Dios encarnado. Y no solo quita el pecado de una familia en un momento, sino que quita el pecado del mundo para el que cree para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19: sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La fe es indispensable en la forma en la que adoramos. En la antigüedad se creía esperando que venía ese justo perfecto. Ahora nosotros creemos en el justo que ya vino. Creemos en el justo que ya murió para salvar. La fe de Abel reconoce la necesidad del perdón de Dios. Idea número 2. La ofrenda de Caín no tiene ningún indicio de humildad. El Señor le da una instrucción y la reacción de Caín es cólera, remordimiento, desánimo, una disque depresión, pero no es depresión, sino que es enojo contra Dios, porque está molesto que lo que quiso dar, Dios no lo recibió. Abel reconoce que necesita un perdón que solo puede provenir de Dios. Uno era orgulloso y fue rechazado, el otro humilde y fue aceptado. Ahorita lo vemos en el mismo pasaje. Tercera idea para esta tarde: la fe de Abel reconoce que ninguna obra o esfuerzo propio puede darle la correcta posición o la correcta relación ante Dios. Efesios 2:8: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La ofrenda de Abel reconoce que algo tiene que morir, algo tiene que entregarse, algo tiene que ser sacrificado para que podamos llegar a Él. Lo que el creyente no ha entendido es que esto no se trata de ver cómo yo me gano a Dios haciendo lo que yo creo que Dios quiere que yo haga. Esto es como una competencia, hermanos, y que en la competencia le digan a ustedes que tiene que nadar cruzando el océano en 2 horas, o que tiene que pegar un brinco de 1 kilómetro. Por más que usted entrene, nunca lo va a lograr. Yo nunca lo voy a lograr. Es una dependencia del único que lo logra, y que poco a poco nos lleva a parecernos a Él, porque vivimos pegados a Él.
Entonces la fe de Abel reconoce la necesidad de ser perdonado, pero también reconoce que no hay otro camino, no hay otra forma para llegar a Dios, a menos de que el inocente muera. Ese inocente es Jesús, que ya vino. Cuarta idea: la fe de Abel, iglesia, lo hizo justo. Para que usted lo entienda en dos frases, en una sola frase: la fe de Abel lo justificó. Hebreos 11:4. Por la fe Abel obtuvo testimonio de que era justo. Y viera que esta es la única frase que yo quiero que usted recuerde de este mensaje, este momento. Dios puso su aprobación sobre Abel. Piensa eso. Dios vio a Abel hacer algo y dice: me encanta, lo apruebo. Y hoy estamos hablando de él por eso. Dios puso su aprobación sobre un hombre por la forma en la que ofreció, por la forma en la que alabó, por la forma en la que ofrendó, por la forma en la que entregó, por la forma en la que llegó a él. Hay algo sonando en los parlantes. El objetivo de Abel era agradar a Dios, y de eso se trataba su fe. El objetivo de Dios es que nosotros podamos depender de Él. El objetivo de Dios es que nosotros podamos confiar en Él. El objetivo de Abel era agradar al Señor. El plan de Dios es que nosotros podamos vivir en fe. Ahí se lo pongo en su bosquejo. Agradar a Dios fue la verdadera diferencia entre Caín y Abel. El sacrificio de Caín se centraba en él, no en la fe. El sacrificio de Caín estaba enfocado en lo que él podía dar, no en lo que él podía, no en cuanto él podía confiar en Dios. Dios le dice a Caín: no me gusta esto, y la respuesta de Caín es: ¿cómo Dios no va a recibir lo que yo le estoy dando? ¿Cómo Dios se atreve a no tomar lo que yo le doy? Y lastimosamente podemos caer en eso. Se hace A, B y C y creemos que por eso ya merecemos algo. Qué ridículo, qué vergüenza. Caín dijo: ¿cómo se atreve Dios a rechazar lo que yo le estoy dando? Dios es Dios, amigo. Usted no lo es. Dios es el soberano. Usted es el esclavo. Yo soy el esclavo. Dios es el creador. Nosotros somos los gusanos. Esa predicación no vende. Abel era un hombre impulsado por la fe de Dios, que se rindió ante la necesidad de vivir para agradar a Dios. Pero hay que ser realistas. Nosotros queremos vivir para agradarnos a nosotros. Nosotros queremos lo que nosotros queremos. No queremos lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es incómodo, molesto. Y entonces a mí me reta esta semana entender que el primer ejemplo que pone el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, es cómo alguien adora, cómo alguien le ofrece a Dios, porque la verdadera adoración se centra en un corazón que está dispuesto a entregarse bien. Y le voy a dar un secreto que quiero que quede en su memoria para siempre, para siempre. Y es que a mí siempre me ha intrigado este pasaje, todo el capítulo 11. Y desde que me enamoré de la Biblia, como entre los 15 y los 16 años, y empecé a escudriñarla bien, siempre me ha retado que el primer ejemplo de este capítulo es Abel. Y cuando usted lo compara con otros, hay un secreto acá, que se lo pongo ahí en su hoja. No hizo tanto. Abel no hizo tanto. Noé le tocó construir un bote que duró 100 años haciéndolo, y todo el mundo burlándose de él. Y la gente juzga a Noé porque al final
del diluvio hace guaro, fermenta algo. ¿Cómo sobrepasa usted que toda la humanidad se muera? Usted necesita un traguito, hermano. Hasta en la Biblia, el hombre sembró uvas y se hizo una sidrita y se emborrachó. Entonces la gente lo juzga. Pero ese chaval le tocó un ministerio horrible. Jeremías, otro ministerio horrible. Pero los que están mencionados acá, Moisés, todo lo perdió. Todo lo perdió. Para guiar a un pueblo terco, difícil. Josué le tocó conquistar ciudades, levantar ejércitos, mandar espías, hacer trabajo de guerra, un montón de cosas de inteligencia militar. David le tocó agarrarse con un gigante y pelearse con un montón. ¿Sabe qué es lo que hizo Abel? Ofrendó bien, entregó bien, alabó bien, dio bien. Cuando usted lo compara al lado de todos los que hicieron, que usted puede preguntarse, pero ¿qué fue lo que hizo Abel? Alguien podría decir, no es la gran cosa. Hermanos, el Señor está viendo la forma en la que nosotros entregamos lo que hacemos. Porque Dios y el mundo tienen dos formas completamente distintas de juzgar cuando un hombre es grande, cuando una mujer es grande. El mundo juzga a un hombre grande por su poderío económico, por su influencia, por su éxito. El mundo, ahora en el tiempo que vivimos nosotros, mide la influencia de una mujer en su belleza, en sus seguidores, en cómo puede influir, ahora que se habla de influencia o lo que sea. Esa es la moneda de poder. Fama, dinero, influencia. Dios no mide las cosas así. El mundo cree que entre más grande una persona es, más cosas ha logrado, más cosas ha hecho. Y Dios no juzga la grandeza de esa manera. Dios juzga si un hombre es grande o si una mujer es grande por una sola cosa, y es cómo es su fe. Vio a una señora indocumentada, vio a una señora de una nación pagana y dijo, no he visto una fe como la de esta mujer. Sí, pero hasta los perritos comen migaja. Deme mi migaja, le dice esa señora, que no tiene nombre. La Biblia la pone ahí como la mujer sirofenicia. Y Jesús le dice una cosa que parece concha, y la señora le responde a Cristo, sí, pero hasta los perritos comen lo que cae. Yo quiero mi migaja hoy. Y el Señor vuelve a ver a la multitud y le dice, no he visto fe como la de esta mujer aquí. Y luego el otro señor, que era centurión, dijo, yo no soy digno de que usted entre a mi casa. Usted es tan poderoso, usted tiene tanta autoridad, que usted lo dice y se hace. Y el Señor volvió a ver a todo el mundo y dice, no he visto fe. La grandeza de un hombre para Dios es cuánto confía en Él. Vea lo que Dios ve como riqueza. Lo que Dios ve como riqueza es aquel que cree en lo que no tiene, el que espera en lo que no ve. Eso es lo que para Dios es un hombre rico o una mujer rica. Abel aparece como primero y lo que hizo fue dio una ofrenda. Y a mí esta semana me rompió eso, porque yo quiero hacer para Dios lo que Él quiere que yo haga. Y yo no sé si usted está en el mismo bote que yo. Me cuesta. Entonces, la forma en la que el mundo mide éxito está equivocada, porque la forma en la que Dios mide el éxito es en cuanto confiamos en Él. Por eso Hebreos 11:6 es el corazón de Hebreos 11. Sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Me da un amén a eso? Vean, hermanos, ahí hay oro en ese pasaje, porque ese pasaje nos está diciendo dos cosas que son importantísimas. La primera es lógica.
Yo no puedo gustarle a Dios, no puedo agradarle a Dios. Dios no puede decir lo que dijo de Abel si yo no confío en él. O sea, Dios no puede poner su aprobación sobre mi vida si yo no creo y confío en él. Lo mismo con usted, eso está lógico en el pasaje. Pero lo segundo que olvidamos es que el que se acerca tiene que tener la confianza de que ese Dios existe, y existe con un propósito precioso. Es que Dios es tan lindo que además de salvarnos, de rescatarnos, de ponernos un nuevo nombre, de lavarnos la cochinada, de ponernos ropa nueva, de darnos un anillo como símbolo de que ahora somos parte de su familia, ahora también Él es galardonador. O sea, Él da premios, Él da bendición al que le busca. Entonces vea la fuerza de la fe. La fuerza de la fe es tan importante que con la fe yo le gusto a Dios, le agrado a Él. Pero con la fe también yo digo: Dios, yo sé que usted me puede dar esto. Yo sé que usted puede hacer esto que yo no lo puedo, porque su palabra dice que usted es galardonador de los que lo buscan. Y la palabra nos enseña que las promesas son un sí y un amén. Amén, iglesia. ¿Lo capta? Lo buscan porque creen que Él recompensa. Si usted tiene dudas de esto, porque usted podría decir: eso es Pablo, eso quién sabe quién escribió Hebreos. Hay gente que ahorita se dan esas luchas entre seminarios, luchas absurdas. Si usted cree eso, Jesús lo dice de la siguiente manera: Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y después ¿qué? Y todo lo demás, todas las cosas, os serán, ¿qué, iglesia? Añadidas. La fe es confiar en algo que yo no tengo, algo que yo no puedo ver, estando en el Dios que tiene el poder de hacerlo todo, porque lo hizo todo. Todo lo que existe viene de lo que no podemos ver. Él lo hizo. Y entonces a mí me llena de esperanza que Abel es el primero, porque no hay que hacer algo grandioso. La gente, todo el mundo quiere un super ministeriote y ver aquí cómo hace acá y dice un montón de cosas. Y a Abel le estamos hablando de él porque el hombre supo ofrecer bien, supo entregar bien, supo ofrendar bien, supo dar bien. Y me recordó a una señora en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, 40. Marcos, ese pasaje no lo tenés porque ahora que venía camino me acordé. Muchos ricos ponían grandes sumas, dice Marcos 12. Y vino una viuda pobre y echó 2 moneditas de cobre que valen 1/4. Es la monedita más pequeñita que tenían. Y llamando a sus discípulos les dijo: de cierto les digo que esta pobre viuda ha echado más que todos los que han echado en la caja de ofrendas, porque todos han echado de su abundancia, pero ella de su pobreza ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. No fue el tamaño de la ofrenda lo que impresionó a Jesús, hermanos, fue el tamaño de la fe y su amor por Dios. Entonces Abel ofreció. ¿Qué va a dar usted? Esto no tiene que ver con plata. Esto cero que ver con plata. Esto todo que ver con corazón. ¿Qué hay que ofrecer a Dios bien hoy? ¿Qué va a dar? La pila de alabanza que pasa. Vamos a cantar: no has perdido una batalla. Este hombre es recordado por la forma en la que dio. Un día a David se le ocurre contar sus hombres. Y la razón por la que él cuenta sus hombres es para saber la fuerza que tenía, para conocer su ejército. Y a Dios no le gustó, porque el Señor es el Señor del ejército de Israel. Y entonces se levanta un espíritu de muerte que empieza a matar a todo mundo, a todo mundo. David llega a un lugar en el que después va a estar el templo.
y reconoce que ahí tiene que hacer algo, guiado por un profeta. Y este hombre le va a dar el lote para que el rey David haga lo que tenga que hacer. Y usted recordará lo que el rey David le dijo: yo no le daré a Dios lo que no me cueste. No voy a darle a él algo que no cueste. La viuda lo dio todo. Abel entregó bien. Ahora, con sus ojitos cerrados y con su mente y corazón enfocado en la palabra, ¿qué tiene que entregar hoy en fe? ¿Qué tiene que dejar hoy en el altar en fe? Porque si entregamos bien, hermanos, es suficiente para estar entre los que confían. Claro, algunos tendrán un ministerio como el de Noé, levantar una cuestión gigantesca, ver cómo se recogen todos los animales del mundo, alimentarlos, cuidarlos, además de constructor, además de navegante, además de arquitecto, de ingeniero, zoólogo, biólogo, herbolario, todo, quién sabe, todo lo que llevaban ahí, medicamentos, un montón de cosas naturales. Todo lo que tuvo que hacer ese hombre en ese ministerio. O Jeremías predicando en un ambiente adverso, contrario. O el rey David, o todos los demás que son mencionados, Gedeón, Barak, luchando contra ejércitos enemigos. Pero puede ser que nuestro trabajo hoy en fe sea entregar, hermano, sea dar, sea dar. ¿Qué hay que ofrecerle hoy a Dios en fe? Con sus ojos cerrados, llegue delante de Él. Hermano, el Señor nunca ha visto derrota. No la verá hoy. Y usted puede confiar en un Dios que hace que lo imposible venga a la tierra. Pero amigo, habrá algo que usted tiene que entregar hoy. Habrá algo que yo tengo que entregar hoy, que duele dar, pero sin fe es imposible agradarle, porque el que es necesario, porque el que llega es necesario que se acerque a Dios y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entréguele a Dios su falta de fe, entréguele a Dios su miedo, entréguele a Dios su necesidad de solucionar las cosas con sus fuerzas, entréguele a Dios su ansiedad, su depresión, entréguele a Dios sus emociones, entréguele a Dios sus preocupaciones, entréguele a Dios sus pensamientos hacia el futuro y reciba de Dios la paz que da un hombre o una mujer que ofrecen bien. Cuando un hombre o una mujer ofrece bien y da al Señor bien, el Señor dice, Hebreos capítulo 11, verso 4, le deposita su agrado, lo ve con favor. La forma en la que lo dice con Abel es: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y él aún muerto, hoy su ofrenda habla por él. ¿Qué hay que ofrecer? Padre, en esta tarde venimos delante de ti, hombres y mujeres pecadores, Señor, necesitados de su gracia, necesitados de su perdón. Ahí con sus palabras, entréguele al Señor su vida, entréguele al Señor su plan, entréguele al Señor su corazón. Todo es posible, todo es posible. En ti no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás.
llegue al Señor en fe hoy. Levante la voz, iglesia, diga: todo es posible, Señor. En medio de mi dificultad, en medio de este enredo, Señor, sé que nunca me fallará. Todo es posible. Póngase en pie delante del Señor. Si puede hacerlo, póngase en pie y dígale: todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Diga: yo sé que nunca me fallará. sé que nunca me fallará. Sé que nunca me fallará. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo es posible. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Mi Dios, Hazlo otra vez, Señor. hazlo otra vez. Muévete en mí, muévete Todo aquí, es Señor. posible. Yo creo que no hay barreras, Señor, que puedan limitar tu Todo acción. es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Yo creo en tus promesas, No has Señor. perdido una batalla. Nunca Nunca fallarás, nunca fallarás. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Jamás lo harás. No has perdido una batalla. Declárelo, No has declárelo su perdido situación. una batalla. Usted no ha perdido, Señor, nunca. Una batalla. Nunca, nunca. Nunca lo harás. Todo es posible. No lo fallarás. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo es
hay hijo suyo desamparado, Señor, ni miembro de su casa, Señor, solo, Señor. Confiamos que sus promesas en Cristo son un sí y un amén, Señor. Usted nunca ha perdido una guerra. Padre, el que empezó la buena obra será fiel en terminarla, Señor. Usted todo lo que hace, lo hace bien, Señor. Y yo sé que usted se está moviendo en medio de la situación de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y hoy levantamos nuestras manos en señal de rendición, Señor. Padre, no podemos hacerlo, no sabemos hacerlo, no tenemos los recursos necesarios para hacerlo bien, pero confiamos en el Dios de los imposibles. Así como Abel ofrendó, Señor, y creyó, Señor, a tal punto que usted con esa acción le justifica, hoy nosotros decidimos creer. Hoy confiamos que su plan es bueno, es agradable, es perfecto. Su voluntad, Señor, es la que nosotros queremos. Nosotros queremos lo que usted quiere, Señor. Y hoy oramos, Señor, para que podamos ver, Señor, su voluntad cimentarse y cumplirse en cada una de las situaciones que estamos viviendo. Hoy decidimos creer, hoy decidimos confiar, así como lo hizo Abel, entregándole a usted adoración. Queremos nosotros adorarlo bien. Recibe nuestra alabanza como un olor fragante. En el nombre de Cristo Jesús oramos. La iglesia dice amén y amén. Antes de que se vaya, si usted puede hacerlo conmigo, levante su mano para que recibamos la bendición. Padre, hoy recibimos de ti la bendición que solo usted sabe dar. Envío a este pueblo en paz. Oro en contra del maligno, Señor. Oramos para que podamos vivir en fe y aprender de Abel a ofrendar bien, a entregar bien, a tener un corazón correcto para llegar a ti, Señor. Entendemos que usted está atento, Padre, al corazón de sus hijos. Y vemos a Jesús, el Hijo, viendo cómo en una iglesia ofrendaban. Está atento a cómo se entregan las cosas. Y ahora el Espíritu Santo nos habita en nuestro corazón. Padre, mira nuestras intenciones y júzgalas. Hoy oramos, Señor, para que podamos vivir para adorarte. En el nombre que es sobre todo nombre, envío a este pueblo con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Un abrazo enorme. Antes de que se vaya, un parroquial, paremos la transmisión ahí. Antes de que se vaya, puede sentarse un segundito. Antes de que se vaya, hermanos,